alguien tenía que hacer un trabajo sucio, poner las manos en la mierda. Y quien pone las manos en la mierda es la extrema derecha. La extrema derecha no tiene pudores, la extrema derecha no tiene límites, y la extrema derecha mente, acosa, mata, y Carla Zambelli entonces hace parte de este grupo de gusanos que salió de las alcantarillas políticas y aparece en la esfera pública. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. ¡Acá atrás! Bueno, te hago una muy pequeña presentación porque si no sería muy interminable, pero bueno, Jean ahora mismo creo que todavía sigue en España, no sé si por mucho tiempo, creo que dentro de poco viajarás a Brasil, me imagino, y él ya lleva unos años viviendo en Barcelona, él es investigador, aparte de ser periodista y haber sido diputado durante varios años en Brasil, ha sido víctima bueno, de este odio visceral por varios frentes, no solamente por pensar de una manera diferente, tener una ideología de izquierda, sino también por ser un activista LGTBI, y eso prácticamente es tener una diana puesta en Brasil en estos momentos. Él aparte está investigando precisamente bueno, pues todas estas campañas de odio, de fake news, etcétera, así que bueno, es alguien que desde un punto de vista de investigador, de estudioso, pues puede dar un enfoque no solamente como investigador, sino como haberlo sufrido en primera persona, y para que os hagáis una idea de la fama que él tiene en Brasil, y que eso seguramente sea un elemento añadido de ser víctima y de haber amenazado y tener que haber salido de su país, es que él se hizo muy famoso por haber ganado una edición de Gran Hermano. Imaginaros, bueno, aquí en España pasa igual, pero yo creo que en Brasil incluso lo ve mucha más gente, por lo tanto, digamos, eso también lo puso en la diana de una manera o de otra, sobre todo cuando dio un paso adelante y se metió en políticas. Y bueno, gente, te doy bueno, las gracias infinitas, porque creo que eres la persona más adecuada precisamente para ver todo lo acontecido. Y bueno, antes de nada te quería preguntar por el resultado, más allá de la alegría, ¿cuáles crees que son las claves para que algunos digamos cómo es posible, que es una de las lecturas, que este tipo tenga un 49% de votos? Porque estamos viendo cosas que han tenido que haber hecho mucho trabajo para verlas como normales, y hay cosas que no son normales, como asesinar a compañeros tuyos, que no es uno ni dos, son varios, y que parece que esto es porque se ha hecho un trabajo que tú precisamente estudias cómo se hace. ¿Sí? ¿Cuáles son las claves para entender tanto apoyo y tanta naturalización de incluso asesinato, la petición de golpes de Estado? Bueno, antes de contestar tu pregunta, solo una corrección. Yo ya era metido con política, yo ya era un activista de derechos humanos cuando participé de la edición de Gran Hermano en 2005. Yo era un niño, tenía 29 años, y bueno, fui para Gran Hermano por una curiosidad académica, y bueno, isso acabou transformando mi vida, la curiosidad académica. Resultou que eu venci a edição e me converti numa celebridade instantânea. E esta edição foi uma edição muito politizada, a primeira edição do programa muito politizada por causa de minha presença. Eu já era maestro, já dava classes na universidade e era ativista de direitos humanos, assim que era um perfil muito distinto para o tipo de programa, não? E o hecho de que já era naquele momento um gay assumido, uma pessoa LGBTI assumida, muito clara, isso causou uma grande polêmica num país como o Brasil, que é um país continental. Assim que imaginas que empieza um pouco la historia de mi popularidad y mi fama en Brasil. Sí, pero como diputado, si no me equivoco, fue a partir del 2010, ¿no? Unos años Sí, después. como diputado, 5 años después, justo por eso, porque yo no quería aprovechar el Gran Hermano para me candidatar a nada, así que esperé el tiempo necesario para hacer eso, ¿no? Ahora, contestando tu pregunta, bueno, hay un componente, Brasil es un país muy, muy complejo, ¿no? Es un país con una larga tradición de oligarquías políticas, ¿no? Yo diría que podemos remontar esta tradición al Tratado de Tordesillas, que repartió el Brasil entre España y Portugal,
y la parte portuguesa fue repartida en las capitanías o capitanías hereditarias, ¿no? Entonces, seguimos siendo una república de parientes, una república de oligarquías políticas en que el poder político es transferido de generación a generación como una herencia, ¿no? Bueno, esta es una característica. La segunda característica es que Brasil ha vivido 350 años de esclavitud, así que es un país con una desigualdad racial inmensa y un racismo estrutural, un racismo inconsciente, institucional y social muy vigente. Brasil es un país católico, de mayoría católica, y ahora con una población evangelista muy grande, de más de 30%, casi 40% de la población es evangelista. Bueno, entonces esas son las características generales para entender cómo la extrema derecha conduziu um tipo de propaganda política em Brasil que não solamente moveu, conduziu os medos, os ressentimentos, os rencores de la classe média brasileira e de la nova classe média, porque há uma classe média antiga e uma classe média que chamamos de classe C, que é a classe média que se formou justo em los governos Lula. Então, Lula, em seus primeiros governos, Lula ha garantizado uma mobilidade social em que muita gente que vivia na pobreza ha ascendido hacia uma nova classe média, que é a classe C, uma classe média baixa. Essa classe média que se formou, lamentavelmente, se identificou com os valores da antiga classe média e os valores hegemônicos, que são os valores capitalistas neoliberales, não? Entonces, a ese punto. Entonces, la propaganda de la extrema derecha, bajo esta infraestructura de comunicación global, que es la Internet y las medias sociales, ha conduzido esses sentimentos, não? Que vou utilizar uma expressão de Martha Nussbaum, que é uma filósofa liberal, não é uma filósofa de esquerda, mas ela ha escrito um livro muito interessante que são as emoções políticas. Então, la propaganda de la extrema derecha movilizó las emociones políticas más bajas, ¿no? El resentimiento, los rencores, el racismo, la homofobia, la misoginia. Y claro, todo eso se da en un contexto de crisis económica. Entonces, cuando hay una crisis económica, la gente se pone muy mediosa en relación al futuro de seus hijos, a seu próprio futuro. E é nesse momento que a gente tem medo que a extrema direita suele conduzir esses medos hacia minorias históricamente estigmatizadas. Ou seja, a culpa da crise é de los maricones, a culpa da crise é de las lesbianas, é de las feministas, e assim te explico um pouco do que ha passado em Brasil. No Brasil ha entrado numa espécie de transe desde 2016, quando Dilma foi derrubada, quando houve o golpe contra Dilma Rousseff. Então, esse transe é um transe conduzido por la propaganda. Mira, a coisa ha chegado num ponto que eu posso te dizer, seguramente Bolsonaro ha criado uma secta política, não? Mas que é uma secta política. A subjetividade da gente é uma subjetividade de alguém que pertence a uma secta. Ou seja, não mira os hechos como nós miramos, não? Ao contrário, incluso recusa a los hechos, rechaza a los hechos em nome daquilo que a eles lhes gustam acreditar. Ayer aún hay manifestaciones de la secta en contra los resultados de las elecciones. Y ayer, por ejemplo, en una de las manifestaciones llegó una información que no es verdadera, una mentira, que decía que el ministro Alexandre de Moraes, ministro de la Suprema Corte, había sido arrestado en flagrante. Y mira, cuando la gente escucha esta desinformación, la gente entra en un estado de histeria colectiva y empieza a gritar y agradecer a Dios. Pero mira,
Alexandre de Moraes no fue arrestado ni será, es ministro de la Suprema Corte. Y la mentira decía que Alexandre de Moraes había sido arrestado por un advogado cuyo nombre nadie había escuchado antes, o sea, una mentira completa, pero la gente creyó como si fuera una verdad absoluta, entraron en una histeria colectiva. Mira, entonces, eso explica un poco qué ha pasado en Brasil. Hay un punto que es ese, que es la explicación subjetiva, pero hay también una explicación muy objetiva, que es la fuerza del poder económico que se puso todo ao lado de Bolsonaro, los grandes empresarios, el agrobusiness, las estructuras mafiosas, todas las estructuras mafiosas que flertavam com o Estado, e o Estado de Bolsonaro o governo de Bolsonaro era um governo que flertava, que dialogava, que tinha relações com as organizações criminais. Então, essas organizações criminais também atuaram bastante no processo eleitoral, não somente poniendo plata subterrânea, sino construindo um clima de violência política que obrigou muita gente a quedar-se em casa, não? Em la segunda volta, não sei se essa informação ha chegado a ti, pero a Polícia Rodoviária Federal, que é de todos os órgãos de segurança em Brasil, a Polícia Rodoviária Federal foi a que mais foi cooptada por el bolsonarismo. Então, o diretor da Polícia Federal emitiu, contrariando uma decisão da Suprema Corte, mira, é um diretor da Polícia Rodoviária Federal, um tipo que deveria aceitar as hierarquias da República. Então, a Suprema Corte disse: a Polícia Rodoviária Federal não vai fazer nenhum tipo de operação durante as eleições. Ele desobedeceu flagrantemente e emitiu expediu uma normativa obligando a los policiales, a los policías de la Policía Rodoviária a parar todos os autobuses e coches de gente que tinha adesivo de Lula ou que iba a votar em Lula. Então, muita gente se quedou atrapada en las estradas, en las calles, en las autopistas, ¿no? Por causa de esa decisión del director de la Policía Federal. Ayer, un programa en un telediario que se llama Profesión Reporter hizo una reportaje sobre compra de votos en favor de Bolsonaro en pueblos pequeños del centro-oeste. O sea, isso explica a vitória de Bolsonaro, não. Isso explica a votação expressiva, ¿vale? Estou tentando explicar para ti por que 40 milhões de pessoas, 58 milhões de pessoas, ou seja, mais de 40% de los votantes han decidido votar en Bolsonaro. El día de las elecciones se estuvo reportando como, sobre todo, es decir, se hablan de cifras que se pararon más de 500 autobuses, teniendo en cuenta que el transporte público en muchos de las provincias o de los diferentes estados de Brasil era gratuito para facilitar, y precisamente quien coge el transporte público principalmente son capas populares, y más en la zona del nordeste, hasta 500 transportes públicos, que incluso hemos visto imágenes de cómo un policía da una arenga para pedir el voto, o por lo menos que no se vote a Lula. Hemos visto parar a coches que tenían, lo que tú has dicho, de color rojo o con pegatinas de Lula, etcétera. Es decir, eso pasó el día de las elecciones, pero es que el día antes vimos algo que, bueno, nos llamó mucho la atención, que es a una diputada. Luego la propia Carla Zambelli fue persiguiéndole por la calle y entró en un bar lleno de gente con una pistola, y a esto habría que añadirle que precisamente había una norma del TSE en el cual prohibía la tenencia incluso para las personas que tuvieran licencia como una medida de seguridad. Pero para la gente que no conozca quién es Carla Zambelli, porque también hemos visto que ponía tuit pidiéndole a los camioneros que sigan en la lucha, que luego hablaremos de eso. Otra de las cosas que descubrimos es que ella está dentro de ese grupo cercano al hijo de Bolsonaro, que le llaman ¿cómo es? La caverna del odio, algo así. Bueno,
El, Gabinete del odio. el Gabinete gabinete, del odio. eso, el gabinete del odio, y ella es una de las de los miembros más activos de ese equipo. Bueno, ¿quién es Carla Zambrelli y cómo es posible que, si a ti te sorprendió verla por la calle? Bueno, no sé, ¿qué tipo de personaje es esta Carla Zambrelli? Bueno, no me sorprendió, te digo, Carla Zambelli hace parte de un conjunto de personas que han entrado en la esfera pública eh, con la permisión y muchas veces con la complicidad de la prensa hegemónica, ¿no? Carla Zambelli hace parte de la extrema derecha que emergió, ¿no? Que aparece durante el proceso de impeachment de Dilma Rousseff, ¿no? O sea, para, para justificar el golpe contra Dilma Rousseff, la derecha tradicional, las oligarquías políticas y la prensa, en Brasil, los dueños de la prensa, para justificar el golpe, alguien tenía que hacer un trabajo sucio, poner las manos en la mierda. Y quien pone las manos en la mierda es la extrema derecha. La extrema derecha no tiene pudores, la extrema derecha no tiene límites, y la extrema derecha mente, acosa, mata, y Carla Zambelli entonces hace parte de este grupo de gusanos que salió de las alcantarillas políticas y aparece en la esfera pública, haciendo lo que hace hasta ahora, ¿no? Mentindo, publicando noticias falsas, fake news, teorías conspirativas. Entonces, Carla Zambelli, todos los miembros del Movimiento Brasil Livre, que es o MBL, havia um outro movimento que era Vem para a Rua, Vem para a Calle, que também é um movimento de extrema-direita, um par de colunistas, de pessoas que se apresentaram como periodistas, mas nunca haviam sido periodistas, todos adeptos, todos seguidores de um guru, de um místico, um astrólogo, um falsário, que se chama Olavo de Carvalho, que se converteu en el intelectual de la extrema derecha. Entonces, Carla Zambelli aparece ahí, hace una campaña, perpetra, se torna una figura pública conocida justo por compartilhar essas mentiras, que nós outros sabíamos que era mentira, pero la prensa tolerava naquele momento las mentiras, porque eram mentiras em contra Dilma e em contra o PT. E havia um interesse da prensa de derrubar a Dilma do poder, como hubo un interés de la prensa de que Lula fuera arrestado en 2018, justo para Bolsonaro vencer las elecciones. Ese Bolsonaro que no conocemos ahora es el Bolsonaro de siempre. Todo se puede decir de Bolsonaro, menos que ele não ha sido honesto com ele mesmo, consigo mesmo, não? Com uno mesmo. Bolsonaro ha sido sempre isso, não ha enmascarado nunca seu comportamento de fascista, de autoritário, de mentiroso, de corrupto, pero, claro, como a direita tradicional e a prensa não tinham um candidato para disputar com Lula, assim que tornaram Bolsonaro palatável. Então, Carla Zambelli é essa pessoa, ela integrou um grupo feminista que, bueno, que não é não tem muito respeito, que se chama Femme. Ela integrou este grupo, dizem, não? Aí não estou dizendo que são hechos, mas há todo um passado nebuloso de Carla Zambelli em Espanha, que apunta que talvez haja sido trabalhadora sexual aqui em Espanha, e foi justo este hecho, o hecho de que o tipo de la calle, este homem que estava passando, ela interpelou este homem disse para ela, não quero saber, é Lula, vou votar em Lula. E eles seguem tentando convencer o tipo a votar em Bolsonaro, e o tipo disse, não, vou votar em Lula, me deixa. E então o tipo disse para ela os versos de uma canção que é Te quiero espanhola, te quiero espanhola. E quando dijo isso, te quiero espanhola, ela aí ela foi tomada de fúria, porque é uma coisa que a ela odia que toque é sobre seu passado em Espanha, onde havia sido, em tese, trabalhadora sexual. Então, aí ela põe seus guarda-espaldas para perseguir o tipo, saca a arma e, bueno,
o resto da história tu has contado. O que é surpreendente nessa história é que Carla Zambelli flagrantemente desrespeita a lei eleitoral, desafia a autoridade da Suprema Corte. E este não é somente um comportamento de Carla Zambelli, senão de toda a extrema-direita. E por que a extrema-direita faz isso agora? E o país está refém da extrema-direita, como a extrema-direita tem uma pistola na cabeça do país, é a verdade. Por que a extrema-direita logrou este poder? Porque quando as instituições democráticas deveriam pôr limites à extrema-direita, não puso. Não puso. E não puso porque as instituições democráticas interessava sacar o PT do poder, eliminar com o PT. Só que o PT não foi eliminado. Yo, o partido ahí te quiero preguntar concretamente, bueno, ahora estoy poniendo un poco la resolución del Tribunal, bueno, de la Justicia, de la máxima, digamos, entidad durante las elecciones, el TSE, en el cual, bueno, pues ya decidió previamente, no solamente la segunda, sino la primera vuelta también, de que no se puedan portar armas. Es decir, es algo fragante en el que no hay duda, porque luego hemos visto cómo hay un vídeo que ella y varios medios de comunicación, incluso el hijo de Bolsonaro, sale ella diciendo que le han empujado, que le han escupido, que le han agredido, que le han amenazado de muerte, que le han... es decir, dice un montón de cosas que repiten varios medios, pero hay un vídeo donde se muestra que ella se cae sola, donde se hace la herida, que es la que muestra. Claro, y vemos un policía como que está tomando nota y claro, ahí es como... ¿no? Yo llamo principio de transposición porque al final es como darle la vuelta totalmente a la tortilla, pero en este caso es tan flagrante y está el vídeo que, aunque solamente sea por esta resolución del Tribunal Superior Electoral, ya se supone que Carla Zambelli tendría que tener una sanción grave. Me imagino que de esa no se ha podido salvar. ¿Qué le ocurrió a Carla Zambelli? Hasta ahora, nada. Y si va a ocurrir algo con Carla Zambelli, será... en lo próximo año, en la próxima legislatura, cuando Lula hubiera asumido la presidencia. Porque ahí sí, tal vez, las instituciones vuelvan a cumplir su papel. Entonces, tal vez Carla Zambelli sea casada, o sea, pierda su mandato y pueda ser arrestada, que debería ser lo correcto. Pero no solamente Carla Zambelli. Hay otra, todos los bolsonaristas perpetraram crimes. Todos perpetraram crimes e não foram punidos, nem sequer têm processo na justiça, mas os processos não andam, não se desenvolvem. E essa impunidade foi dando a eles esta arrogância de crer que pode fazer tudo. Carla Zambelli já havia insultado a los ministros da Corte, já havia ameaçado a los ministros da Corte, ¿vale? Há uma estrutura, uma organização criminal que atua em los meios digitais, mas também em los espaços analógicos, não, em los espaços reais. Houve um movimento que se chamou de Los 300, e los 300 tentaram invadir a sede da Suprema Corte para matar os ministros da Suprema Corte. ¿Vale? O sea, estoy hablando de líneas rojas que ya fueron hace mucho cruzadas, ¿vale? Empezó con Bolsonaro cuando elogió a un torturador en su voto contra Dilma. Cuando alguien hace apología de un crimen de lesa humanidad como la tortura y nada se pasa con él, se cruza uma linha roja onde todo o resto pode se passar. E por isso a campanha ha sido muito violenta, não somente esta de 2022. A de 2018 já havia sido muito violenta. Foi na campanha de 2018 que Marielle foi assassinada. E Marielle Franco foi assassinada mientras o Rio de Janeiro estava bajo uma intervenção militar comandada por el general Braga Neto. Esse general Braga Neto, que comandou a intervenção militar, abaixo da qual Marielle foi assassinada, se converteu em ministro-jefe da Casa Civil de Bolsonaro em seu governo. Depois, em ministro da Defesa. E agora, em 2022, era o candidato a vice de Bolsonaro. Então,
mira, estoy hablando de algo muy serio, ¿vale? Como Marielle Franco pudo ser asesinada con uma emboscada muito bem planeada, mientras el Rio de Janeiro estava bajo la intervenção militar cuya razão de existir era justo garantizar a segurança em la ciudad. Então, há uma história aí que precisa ser revelada. Há algo que precisa ser descoberto nessa história. Te digo isso porque Carla Zambelli é solamente um sintoma de uma enfermidade mais ampla que foi a hegemonia da extrema-direita que se passou em Brasil tras el impeachment de Dilma Rousseff. No sé si hay cifras del número de asesinatos que ha habido por motivo político, porque yo creo que es como la punta del iceberg. Hay todo un submundo debajo para que esto ocurra, pero es muy grave. Entonces, no sé si tiene cifras. Bueno, ya hemos hablado del caso más icónico, quizá el de Mariel, que fue el que más impactó en la pasada campaña, pero es que en esta, no sé si incluso ha aumentado, ¿no? Incluso como que se blanquea, que todo esto se normaliza y vemos que no se acentúa, ¿no? Por eso que te digo, hay una normalización, hubo una normalización del fascismo, de la violencia política, de una violencia política que mezcla el acoso y las amenazas y los asesinatos con la campaña difamatoria, con la propaganda política que asesina reputaciones y interdita la voz de la disidencia en el espacio público. Entonces es una campaña uma articulação muito bem pensada, não? Que não é um mérito do bolsonarismo, senão um mérito da extrema-direita. Tem que ver com Steve Bannon e essa internacional de extrema-direita que há neste momento no mundo. Pero essa violência que houve todos esses assassinatos que tu has descrito, do dirigente do PT, que era tesoureiro do PT de Foz do Iguaçu, este foi o mais brutal, uma das coisas mais chocantes, porque o tipo bolsonarista entrou na festa de cumpleaños para perpetrar uma massacre. Sua ideia era matar toda a gente que estava em cumpleaños. Então, a vítima, antes de morrer, logrou dar um tiro, porque também o tesoureiro era da polícia. E o tesoureiro deu um tiro no assassino de legítima defesa, e isso impediu o assassino de matar mais gente como lhe gostaria, não? Pero essa violência que se passou agora em 2022 é uma repetição da violência que se passou em 2018, onde houve também quase uma dezena de assassinatos perpetrados por bolsonaristas. Incluso antes de Lula ser arrestado, Lula hizo uma caravana, viagem por el interior do Brasil, ¿no? Y cuando su autobús pasó por una ciudad del Rio Grande do Sul, que es sur de Brasil, que es un estado muy blanco, muy racista, la caravana recibió tiros, o sea, snipers, pistoleros, atiraron en la caravana. Cuando Lula ya estaba arrestado y había una vigilia en Curitiba, para que lhe dava buenos dias, boa noite, esta vigília também foi atacada a tiros. Ou seja, há um par de hechos que eu poderia dizer agora para ti que deixa claro quais são os métodos da extrema-direita, porque a extrema-direita ha logrado se tornar hegemonia, por um lado, por causa de sua violência e sua corrupção, sua capacidade de corrupção, e em parte porque houve uma tolerância, uma normalização por parte das instituições democráticas, e aqui ponho muitas aspas nos democráticas, e uma tolerância, uma normalização por parte da prensa. Para que tu tenhas uma ideia, todos os periódicos internacionais, todos, tratam o governo de Jair Bolsonaro como é de hecho, um governo de extrema-direita. Todos os telediários e periódicos de Europa e Estados Unidos dizem Jair Bolsonaro é um presidente de extrema-direita. A prensa brasileira não o trata como extrema-direita. A prensa brasileira tentou normalizar Bolsonaro todo o tempo. Aí tu me perguntas, por que, Jean? E eu te contesto, por la economia, porque
el ministro de la Economía de Bolsonaro, Paulo Guedes, es un Chicago Boy, un tipo que aprendeu entre aspas, en Chile, mientras Chile estaba bajo la dictadura de Pinochet. Entonces, este sujeito, que además es corrupto igual, porque tiene una fortuna en offshores, este tipo conduziu una política ultraliberal de desmonte de la máquina pública, de los servicios públicos de sanidad, de seguridad, de educación, en nombre del libre mercado, ¿no? Y justo bajo la pandemia, donde la gente necesitaba de un Estado, sobre todo en términos de servicios de sanidad, ¿no? Necesitaba de un Estado que les asistisse. Justo nesse momento, ele hizo una política, condució una política que desmontó el Estado. Y claro, quien se beneficiou com esta política neoliberal foram os mais ricos, que se quedaram muito mais ricos, mientras a pobreza em Brasil, a extrema pobreza, cresceu. Houve um acréscimo de gente en la pobreza y en la extrema pobreza, obvio. Si alguien se torna más rico, alguien tiene que se tornar más pobre. Mira, y eso. Te hago aquí una interrupción porque precisamente, bueno, has tocado una de las teclas de las que yo llevo martilleando mucho tiempo, que es la red Atlas Network. Guedes precisamente pertenece a una de estas fundaciones y ya salió, de hecho voy a compartir pantalla de un artículo y lo voy a poner en el chat, de cómo esta red todos tienen, o muchos de ellos a nivel sobre todo América Latina. Precisamente Guedes también está en los Pandora Papers, que es algo que... vale, ahora sí, perdonad. Bueno, ahora sí están viendo el artículo y también aparece el director del Banco Central brasileño y digamos que esa parte económica, la pata económica del bolsonarismo son Chicago Boys, son gente del directorio de Atlas Network y los dos están implicados en los Pandora Papers. Ahí está puesto ya el artículo en el chat por si le quieres echar un vistazo. Aquí está Pablo Guedes, si no me equivoco Roberto Campos Neto es otro de... Y aquí, bueno, vemos las conexiones, los actos de Atlas Network en los que intervienen y las conexiones que tienen con el resto de la red. Pero si te parece, si una de nuestras patas es hablar de quién financia la mentira, quién financia esta estrategia de engaño a las mayorías sociales para que protejan los beneficios de esa minoría, de ese 0,1%, y esto ya se hizo en la Operación Cóndor, se ha hecho continuamente y creo que hay unos hilos precisamente... están muy conexionados. ¿Qué pasó? Incluso no es casualidad que se defiendan quiénes eran los líderes de esos golpes militares, y no nos debe extrañar que sus simpatizantes pidan un golpe militar. Es decir, al final se está blanqueando, igual como se blanqueó en los preludios de la operación militar, discursos que vamos a ver muy repetidos en toda esta red. Aquí en España lo vemos, pero en Brasil también, que es traer la libertad para acabar con el terrorismo. Son las mismas palabras que se replicaron una y otra vez en estas campañas mediáticas, ¿no? Con la compra de diferentes medios. No existían las redes sociales, ahora le aplican las redes sociales, y me gustaría que, digamos, es una manera de facilitar o incluso de segmentar qué tipo de mentira le puede funcionar o puede moverla por dentro e indignarla, ¿no? Y cabrearla y querer matar a alguien y querer dar un golpe militar solamente a través de la emoción y no con la racionalidad. Y fíjate, si te parece, vamos con las noticias falsas que yo he detectado, que son las más... bueno... no sé si llamarle escandalosa, es una auténtica locura, pero que al final ha forzado a que gran parte del discurso de Lula sea para dar explicaciones, ¿no? Es decir, a mí me llama bastante la atención el tiempo que le ha dedicado a dar explicaciones que él nunca... Ahora estamos viendo una de las mentiras que me parece la más obscena, pero muy en la línea, ¿no? Es mentiras que el PT vaya a implementar baños unisex en las escuelas. Es decir, esto yo lo analicé en redes y eran cientos de miles de tweets, de publicaciones, incluso con imágenes de niños y niñas en un baño desnudo, diciendo así serán los baños del PT, del PSOL, si vienen a por nuestros hijos, ¿no? Bueno, de esto ha habido muchas publicaciones. Te voy a poner como las tres que yo creo que son más importantes. Tú me agregas, que seguramente tenga mucho más conocimiento. La otra es una auténtica locura. Bueno, ya se ha repetido mucho, ¿no? ¿No? Lula
corrupto, delincuente, ya estuvo en la cárcel, todo eso, a pesar de que fue una acción de Lawfare, como se ha demostrado por, entre ellos, Sergio Moro, que acabó como ministro de Justicia con Bolsonaro después de todo esto. Pero en este marco que ya está construido, le han metido el tema del narcotráfico, que es una de las narrativas que se meten. Por ejemplo, contra AMLO hay una cosa muy... Yo hice un análisis donde vi unos 400.000 tweets que llamaban gordo, insultaban, le insultaban al hijo de AMLO, y esas mismas cuentas, todas las cuentas, el 100% de las cuentas con más tweets insultando, le llamaban rotoflan, le llamaban, poniendo imágenes del hijo que tiene sobrepeso. Bueno, el 100% de las 40, 50 cuentas que analicé, el 100% vinculaban a AMLO con el narcotráfico. Es decir, que tienen toda esta maquinaria que lanzan unas narrativas, y en este caso estoy poniendo la imagen, seguramente te suene, de Lula con una gorra CPX, y la narrativa es que CPX eran las iniciales del grupo de narcotráfico más importante de Brasil, que estaba financiando y que tenía relaciones con Lula. Bueno, vamos con estas dos porque la tercera tiene que ver con el fraude electoral, que es también un ABC repetido en todos los países donde opera Atlas Network y donde opera esta red internacional de bulos y mentiras. No sé si se me escapa alguna de estas docenas que no tienen ningún sentido, pero que luego son masivas, y el propio Lula tiene que dar explicaciones en gran parte de sus discursos. Bueno, son muchas, ¿no? Pero has elegido, has seleccionado las más, digamos, absurdas para mí y para ti, ¿vale? Pero la desinformación, que es ese fenómeno muy complejo que, bueno, involucra distintos discursos, distintas formaciones discursivas. Las fake news, o sea, el contenido que se parece con una noticia, ¿no? Con una noticia verdadera, incluso copia desde el punto de vista de la forma, de la semiótica, copia las noticias de portales y sitios y periódicos prestigiados y periódicos tradicionales, ¿no? Entonces son las fake news, las teorías conspirativas, la fraude que se llama Deep Web, o sea, la manipulación de vídeo, del rostro y del discurso de la gente para sugerir un discurso distinto. Y claro, la descontextualización de hablas, ¿no? y de informaciones que son tiradas de sus contextos originales y puestos en otro contexto. Y, por tanto, la desinformación, como he dicho ya, busca interpelar las emociones, el sistema emocional y no el sistema de la razón. Y el sistema emocional es constituido de los prejuicios y de las falsas certezas que todas las personas tienen. Bueno, porque todas las personas tienen sus prejuicios, ¿no? que son adquiridos muy temprano en la adquisición de la lengua, en el consumo de la publicidad, del contenido de los medios, en las iglesias, en las propias familias. La gente tiene prejuicio. Entonces, la desinformación busca interpelar ese prejuicio. Y ahí te explico. Por ejemplo, en Brasil, el racismo, este racismo histórico, que es herencia de 350 años de esclavitud, ese racismo ha asociado las favelas, o sea, las comunidades pobres de los morros de cariocas, de los morros de Rio de Janeiro, ha relacionado esta comunidad pobre de mayoría negra con el narcotráfico, ¿vale? O sea, ese es un prejuicio que yo te diría que no solamente vigora en Rio de Janeiro, sino en todo Brasil. La idea de que las personas faveladas, así decimos, la gente que vive en las favelas, no son trabajadoras, no son obreros, no son personas decentes, son todos narcotraficantes, que es una mentira y es un prejuicio. Porque, primero, los varones del tráfico de drogas no están en las favelas, en los barrios pobres. Los varones del tráfico de drogas están en mansiones, en barrios muy nobres y conduciendo sus negocios, muchas veces con la complicidad de la propia policía. Entonces, cuando Lula fue al Complexo do Alemão, que es una favela, una de las mayores favelas en Rio de Janeiro,
por invitación de un activista que se llama René Silva, que es un tipo muy interesante, un chico que a los 11 años creó un periódico que se llama Voz de la Comunidad, ¿no? O sea, un medio de comunicación propio de la favela que ha crecido, que ha se convertido en un portal. Y René Silva invitó a Lula para ir al Complexo Alemão y Lula fue y la gente del Complexo Alemão abrazó a Lula. Y Lula, por tanto, puso una gorra donde había CPX, que es complexo, que es la abreviatura de complexo do alemão. Entonces, hay complexo do alemão y complexo de la marea. Complejo del alemán, complejo de la marea. Bueno, Lula puso esa gorra. Y entonces, ¿qué hizo la máquina de mentira, de propaganda, financiada por empresarios de derecha y de la extrema derecha? Crió una pieza falsa donde decía que CPX quería decir cupincha. Cupincha es una palabra como decir cúmplice do narcotráfico. Y claro, para la gente de clase media, blanca, racista, que, bueno, esa gente de clase media blanca tiene empleadas domésticas en sus casas que moran en la favela, viven en la favela. Pero mira, como la desinformación es una cosa tan brutal que la persona tiene una disonancia cognitiva. O sea, ella tiene una persona que vive en la favela dentro de su casa, pero ella es capaz de creer que toda la gente que está en la favela es traficante, por eso Lula ha ido para la favela. Entonces, y claro, el baño de sexo es de las cosas más estúpidas, pero Lula, mira, Lula, un estadista, un hombre que ya ha gobernado Brasil por 8 años, que se convirtió en uno de los líderes internacionales más respetados. Este hombre fue obligado a explicar que, mira, eso no es un asunto mío. Baño unissex no es un asunto de la presidencia, pero la extrema derecha siempre logra pautar la agenda pública con el tema de las costumbres. Y sobre todo, el tema de las costumbres que involucra a los niños. Por tanto, hay que siempre construir y proyectar sobre la izquierda la idea de que la izquierda amenaza, sea sexualmente, sea ideológicamente, al futuro de los niños. Este es un copia-pega en todos los países. Sí, y casi siempre es lo contrario. Es lo contrario, o sea, los estupradores, los abusadores, los pedófilos están justo en la derecha y en la extrema derecha. Y la derecha y la extrema derecha suelen construir humos, ¿no? Cortinas de humo, justo con un discurso moralista para poner la culpa en quien no tiene. Principio de transposición. Goebbels en toda su esencia. Bueno, si te parece la otra, que yo creo que es la que tiene una consecuencia, sumada a todas estas, pero yo creo que hay un elemento que comparte, una es intentar llegar a los sentidos comunes, tener una parte ya construida, que estos son principios de Goebbels, ¿no? Es decir, siempre construir sobre algo que ya es cultural, como tú decías, ¿no? Lo de la favela y el narcotráfico, pues ya en ese contexto va a entrar todo el mundo que tenga este prejuicio, ¿no? Pero hay uno que también se repite en todos lados, que es el tema del fraude electoral. Aquí, por ejemplo, Reuters decía que Bolsonaro difundió directamente desinformación sobre el sistema electoral de Brasil, según un informe policial, alegando y estudiando todos los Facebook Live que hacía, en los cuales todos los días prácticamente repetía que había un fraude y que él tenía que ganar ya en primera vuelta y que esto era una amenaza, de tal manera que llegamos al momento de las elecciones donde gana, bueno, depende cómo se vea, pero por un margen estrecho, menos de 2 puntos, aunque sean más de 2 millones de votos, pero la consecuencia que vemos es que ha habido una gran cantidad de camioneros que no solamente bloqueaban las carreteras, sino que pedían dar un golpe de estado contra Lula. Por otra parte, también hemos visto a bolsonaristas exigiendo un golpe de estado a las puertas de los cuarteles de Brasil, incluso aquí a famosos, ya hablamos de los futbolistas, como Donato, que estuvo jugando mucho tiempo en España, que también pidió un golpe de estado. Bueno, no sé si otros futbolistas como Rivaldo y Neymar, que le apoyaron la campaña, también se han sumado a pedir un golpe de estado, pero que al final todo esto está muy trabajado. Y a mí, más allá, no sé si me quedo algo en qué está pasando, yo creo que se ha suavizado. Yo creo que al final
el silencio de Bolsonaro, y te quería preguntar por las declaraciones de Bolsonaro, que ha tardado más de 48 horas en hablar, no ha reconocido explícitamente la victoria de Lula, ha justificado de una manera o de otra las reivindicaciones, y fíjate lo que han dicho, que es otra vez principio de transposición, después de las burradas que hemos escuchado, diciendo que es normal que la gente critique cuando se ha cometido injusticia en las elecciones, ¿no? Alimentando un poco lo del fraude electoral, pero me da la sensación, una de las cosas que ha dicho es que no seamos igual que la izquierda, reivindiquemos y protestemos, pero sin violencia. Un poco también haciendo principio de transposición otra vez, después de los asesinatos que se han cometido, pero en todo caso da la sensación como que ese silencio es porque ha habido muchas llamadas para ver si incluso tenía posibilidad de seguir adelante el golpe. Y la pregunta es, primero, ¿cómo ves las declaraciones de Bolsonaro? ¿Cómo las interpretas? Si es como descartar la posibilidad del golpe o dejar la puerta abierta. Julián, en Latinoamérica, ningún tiranete, ningún canalla, ningún protofascista da un golpe sin apoyo de los Estados Unidos, ¿vale? Todos los escroques que han dado golpe en la democracia e instituido ditaduras, lo hizo porque tenía apoyo de los Estados Unidos. Biden, antes de las elecciones, ya había dicho que reconocería el resultado de las urnas electrónicas y que, por tanto, Estados Unidos, el Estado americano, confiaba en el sistema electoral brasileño. O sea, tivemos la suerte de que las elecciones se pasó mientras Biden y Kamala Harris son presidente y vicepresidente de Estados Unidos. También habría que aclarar que en el gobierno de Bolsonaro, me refiero, porque al final es como tú ganaste por ese sistema y al final tú has sido presidente y al final claro, las instituciones de una manera u otra las manejas tú. Por favor, él ha ganado, él ha sido a 3 décadas parlamentario gracias a ese sistema. O sea, poner en suspensión ese sistema ahora es pura canalicia, es pura mistificación y claro, tentativa de golpe. Pero lo que te digo es que no va a haber golpe, ¿vale? Porque no hay respaldo internacional. Todos los líderes mundiales del mundo democrático y del mundo no democrático han reconocido la victoria de Lula. Así que Bolsonaro estaría aislado internacionalmente. Y ninguna dictadura se sustenta aislada completamente, sería asfixiada económicamente. Después, Bolsonaro está aislado dentro de Brasil, porque los empresarios, la prensa, incluso Silas Malafaia, que es su antiguo aliado de Bolsonaro, que es un pastor evangelista, uno de los más famosos, más influentes y más viles también, ha declarado el reconocimiento de la victoria de Lula. O que Bolsonaro quiere con estas manifestaciones, bueno, su silencio ha estimulado las manifestaciones, ¿no? La ocupación de las rodovías, de las autoestradas por los camioneros, ha estimulado a la gente a se poner delante de los cuarteles a pedir intervención militar, o sea, su silencio ha estimulado eso. Pero o que Bolsonaro quer com isso, tão somente, é garantizar uma anistia para seus crímenes. Bolsonaro sabe que ele e seus hijos y buena parte de la gente que hizo parte de su gobierno son criminales y que habrá como probar sus crímenes de corrupción y otros crímenes. Él sabe que será arrestado. Él dijo varias veces, ¿no? Que acordaba a la gente, a su secta, el destino de Janine Áñez, la golpista de Bolivia, que fue arrestada por sedição, terrorismo. Ele sabe que isso é o mesmo em Brasil. Ele sabe que perpetrou um crime contra a humanidade da maneira como manejou a Covid. Ele tem consciência de que de los 700.000 mortos, ao menos 400.000 é responsabilidade direta dele. Então, o que Bolsonaro quer é garantizar uma amnistia, algo como se passou tras os 24 anos de ditadura militar em Brasil.
donde los torturadores, los asesinos, estupradores, secuestradores, todos las peores personas, los fascínoras quedaron impunes con soldos altos, gozando de su jubilación en playas. Nadie fue punido. Los militares exigieron una amnistía amplia, general y restricta, que permitiría a los exilados y la gente que luchó en contra de la dictadura volver a Brasil, tirar el Partido Comunista de la clandestinidad, pero también ellos quisieron esta amnistía para ellos, para sus crímenes. Y nosotros sabemos, bajo una dictadura, que no hay equilibrio de fuerzas. Casi siempre las dictaduras tienen infinitamente más fuerza do que quien resiste a las dictaduras. Entonces, o que Bolsonaro quer tão somente es una amnistía. Hizo un pronunciamiento, se quedó callado por casi 48 horas o más 48 horas, y cuando decidió hablar, habló por 2 minutos. Y en esos 2 minutos ha perpetrado una mentira, una desinformación, que es poner la culpa de la violencia de sus movimientos, de la violencia de su secta en la izquierda. O sea, es un tipo execrável. Y por tanto, este discurso de 2 minutos solamente fue hecho para que los ministros de la Suprema Corte lo recibiesen. Y seguramente él intentó en esta conversa garantizar algún tipo de amnistía, ¿vale? Cuando él salió de esta reunión con los ministros, un reportero le preguntó: presidente, ¿tú tienes miedo de ser arrestado? Y él se cayó, ¿no? Si él estuviera seguro de que no va a ser arrestado, habría dicho, ¿no? Entonces creo que los ministros de la Suprema Corte no cedieron tan fácilmente a su chantaje. Tú, al estar viviendo en España y conocer muy bien la realidad de Brasil, que es tremenda, es decir, es brutal, pero no sé hasta qué punto ves las similitudes aquí en España. Yo veo muy parecido, ¿no? La costación de ciertas fuerzas Bueno, armadas. Hay como, ¿no? Las mismas fake news, repitiendo lo y, del fraude, bueno, repitiendo lo de los niños, todo. Primero, ¿cuáles son las similitudes? Y ¿cuál crees tú que es, hasta dónde puede llegar en España si se mira para otro lado o se blanquea este tipo de espacio antidemocrático, ¿no? bueno, yo acostumbro decir a mis amigos españoles y catalanes, sobre todo, que nosotros estamos en el futuro de vosotros, ¿vale? Sí, estamos en Regreso el al futuro futuro, de ¿no? vosotros. Sí, y una vez que estamos en el futuro, hay ahí una ventana donde España puede cambiar el destino, cambiar el rumbo de la política. No hay país donde la política es más semejante, más parecida con la de Brasil do que España. Es muy parecido el sistema político, las intrigas políticas son muy parecidas, el sistema de justicia es también muy parecido con Brasil, porque es un sistema de justicia que pertenece básicamente a una clase social y a personas que ideológicamente están posicionadas más a la derecha, por tanto, los rigores no son iguales para toda la gente de distintos espectros políticos. Hay ventanas para la práctica de lawfare que veo aquí. Creo que la prensa aquí también muchas veces se comporta de una manera irresponsable, como la prensa brasileña, la prensa hegemónica, dando voz a tipos que no deberían tener voz porque amenazan a la democracia, ¿no? Por ejemplo, yo no veo sentido ético, por ejemplo, por ejemplo, ¿vale? Invitar a un judío sobreviviente del Holocausto y invitar para debater con ese judío sobreviviente del Holocausto un tipo negacionista del Holocausto. Si tú llamas un tipo negacionista del Holocausto y pones para debatir con una víctima sobreviviente, tú estás poniendo los dos discursos en el mismo nivel. Y no se puede poner en el mismo nivel. El antisemitismo no está en el mismo nivel
não se pode chamar uma pessoa que ataca a comunidade LGBTI, a los direitos humanos da comunidade LGBTI para debater com um ativista LGBTI. Ou seja, este tipo de espaço vai infectando a esfera pública e vai, claro, nesse sentido, dando uma vantagem muito grande à extrema-direita, porque a extrema-direita trabalha sobre os prejuízos, sobre a basura que já há em la alma de las pessoas e que muitas vezes as pessoas não têm consciência que essa basura está aí, a basura racista. Ou seja, é muito fácil para Vox manipular a classe média espanhola em contra a los imigrantes árabes ou africanos, ao mesmo tempo que Vox se olvida de los crímenes praticados aqui em Espanha por espanhóis durante o franquismo, por exemplo, a ditadura de Franco, ¿vale? Vox se olvida de la corrupção de los criminosos de colarinho branco que há aqui. Então, é transferir a ideia de delinquência para pessoas pobres. E essa ideia de delinquência, essa associação entre delinquência e pobreza já está na cabeça de muita gente de classe média. Então, te digo, te garantizo, o rumbo, esse caminho é terrível. Hemos experimentado em Brasil, hemos tenido um governo de extrema-direita que foi demasiado nocivo para nosso país, demasiado nocivo para a gente, ha aberto uma fissura em las famílias, ha conduzido uma política de ódio que exaure emocionalmente, ha assassinado muita gente inocente. Os povos indígenas se quedaram demasiado ameaçados por isso. A política ambiental foi um desastre, a economia uma tragédia. Ou seja, Espanha tem a possibilidade de impedir que isso se passe aqui, ¿vale? Por isso eu digo, miren nosotros. Eu sei que nós fomos colonizados por Espanha. E muitos desses males que há em Brasil é fruto da colonização espanhola, portuguesa, holandesa, francesa, inglesa, porque toda a Europa nos colonizou e durante a colonização ha deixado muita basura ali para nós, não? E ha dilapidado nossos recursos, nos ha esclavizado, ¿vale? Pero agora estamos, digamos, numa situação em que hemos vivido, estamos num ponto em que hemos vivido uma situação que podemos servir de exemplo para vosotros, não? Há que impedir que isso se passe aqui. Há que impedir que isso se passe aqui. Então, aqui há uma direita respeitável, uma direita democrática. Eu espero que esta direita democrática de aqui não se mescle com tipos de extrema-direita violento, que a direita sepa se apartar e dizer, bueno, sou de direita, e é um direito de uma pessoa ter uma visão econômica distinta de que a visão social-democrata ou socialista, ¿vale? Isso é da democracia, pero a democracia não pode contener, não pode tolerar a intolerância, a democracia não pode tolerar as organizações criminais, a democracia não pode tolerar tipos que atacam a própria democracia pedindo ditadura. Ou seja, sí, tenemos mucha cosa a enseñar a vosotros. Todavía no está resuelto el tema Brasil, vamos a ver cómo se soluciona. Incluso, bueno, por ahí comentaban que a ver qué saca Lula debajo de la alfombra, porque esta gente tiene una impunidad total y que al final son delincuentes, ¿no? Gran parte de ellos, como tú has dicho, así que me imagino que si no hay un golpe de Estado, que Lula por lo menos hará un país más democrático, unas instituciones más democráticas y que sobre todo, bueno, pues es complicado, ¿no? Lo de queda unir a lo que tú dices, esa brecha que aquí también pasa entre familias, entre amigos, pues unir, no sé, la manera de contrarrestar esto, porque Bolsonaro se va, pero el bolsonarismo se queda. Así que, bueno, veremos cómo evoluciona y ojalá y sí que se pueda unir al pueblo con elementos positivos de fraternidad para contrarrestar el odio. Así que Lula vai hacer, porque a maneira de contrarrestar o ódio é com conhecimento, com, portanto, uma educação emancipadora, com a cultura e com a solidariedade. Então, é substituir as armas, não? Porque o governo ha sido Bolsonaro um governo de armas,
¿no? De munición pesada, tráfico de armas y por ahí. Es sustituir las armas por los libros, ¿no? Por el arte. Y por hablar en el arte, quiero invitar a sus oyentes, a su audiencia, para ir a mi exposición que está en La Virgeina, en las Ramblas, Palacio La Virgeina. Se llama Desexilio, y es una exposición de mis dibujos, pinturas, que hizo en este periodo de exilio entre Berlín, Estados Unidos y aquí. Está hasta 15 de enero en La Virgeina. Así Pero que ya se puede ir a ver. Sí, claro. Es gratuito. Se llama Desexilio, Desexil, en catalán. Y bueno, es eso, es un centenar de obras, pinturas con distintas técnicas. Soy autodidata. Mi estética es la estética de la precariedad, no sentido, parafraseando a Glauber Rocha, mi conterráneo cineasta, que decía que su cinema era la estética del hambre, ¿no? Entonces nosotros en tercer mundo, nosotros en Latinoamérica producimos esta arte, que es una arte precaria, pero muy potente, que busca politizar la existencia y que busca desarmar. La belleza serve para desarmar. Te deseo un exilio feliz, tanto en la exposición como en tu vida real. Muchas gracias, Julián. Hasta Chao. la próxima. Hasta pronto. Bye. Chao, chao. Chao. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción. Muchísimas gracias.